daros la bienvenida a todas las personas que os habéis podido unir hoy a este encuentro que hemos organizado desde la Fundación Interred dentro de uno de los proyectos que estamos coordinando, eh, que tiene como título Comunidades Coeducativas y está relacionado pues con todo el ámbito de la educación ecosocial, el ecofeminismo, y es un proyecto que va a finalizar en estos meses y bueno, en el que han salido un montón de resultados y acciones muy significativas y queríamos pues como cierre a este proceso pues hacer este pequeño encuentro en el que intercambiar pues buenas experiencias recogidas durante estos meses de aprendizaje y proyecciones a futuro, ¿no? Em, Queremos reflexionar juntas en el encuentro sobre cómo avanzar hacia una educación ecosocial y coeducativa, e entendiendo que ambas dimensiones son inseparables. Pues cuando hablamos de garantizar las vidas que puedan ser vividas en dignidad y en salud y en igualdad, pues hablamos de este ámbito ecosocial. Vamos a desarrollar este encuentro con unas intervenciones que en este caso os voy a presentar a las personas que tenemos por aquí que van a participar. Pues como habéis visto en el cartel, son educadoras y maestras que han participado en este proyecto desde el aula, implementando las formaciones que hemos llevado a cabo con las compañeras de las delegaciones de Euskal Herria, Galicia y Castilla y León, que son los tres territorios del Estado español donde se ha desarrollado el proyecto. Y por otro lado, hay eh, una participante de nuestro curso online que se ha desarrollado en dos ediciones dentro del proyecto, y que también nos parecía interesante pues, compartir algunas experiencias, ya que ha habido pues, propuestas muy interesantes por parte del alumnado, y han sido dos ediciones pues, muy, muy interesantes donde ha participado pues muchísima gente, ¿no? Así que si os parece, vamos a comenzar con la intervención de Mónica Iguren, que es maestra de primaria en la Escuela Pública de Lekeitio, de la Lekeitioko Herri Eskola de Vizcaya, y también es responsable de coeducación y la coordinadora de bienestar del centro. Buenas Ella tardes, nos va a hablar señor de... alcaide. Mire, soy ¿Sí? Marisol Anea Franco, su profesora de economía. Sí. Decirle que a última hora hoy de la clase lo he tenido que echar porque lleva un par de días que no quiere hacer trabajar en mi clase. Hola. Incluso cuando le digo cómo tiene que hacer la tarea, no sigue Bueno, las indicaciones. Y hoy, se nos cuando ha ha colado empezado la clase, ha empezado en el aquí mismo plan que el otro día, ayer martes que tuvimos a primera hora, y me habla de una Marisol. forma muy chulesca. Ah, a Le he ver, tenido que decir que se fuera de clase, porque yo no voy a permitir que me encuentro hable de esa manera. MF. Entonces, Vale, Ahora aparece. perdonas. Bueno, pues estos son los problemas con los que bien lo sabe Mónica, hay que lidiar en el día a día. Eh, Después de esta pequeña filtración, doy paso a Mónica para que se presente y nos cuente su experiencia. Vale, bueno, hola, buenas tardes. Bueno, pues como has dicho, soy maestra en la escuela pública de Lekeitio. Es una escuela de dos líneas. Tenemos alumnado de educación infantil y educación primaria. Más o menos en estos momentos andamos por los 300 alumnos. Bueno, nuestra escuela es una comunidad de aprendizaje. Entonces ya llevamos muchos años trabajando con esta filosofía, con esta forma de trabajar.
y el alumnado ya está acostumbrado a tomar parte en pequeños proyectos o en ayudar en cierto modo a la comunidad, ¿no? En cada clase de primaria tenemos dos delegados o delegadas, una delegada de convivencia y otra delegada de Agenda 2030. Estos delegados y delegadas una vez al mes se juntan todos los delegados y delegadas de primaria con el profesorado responsable. En el caso de los delegados y delegadas de convivencia, se juntan conmigo, por ejemplo, y con la jefa de estudios. Y ahí solemos tratar pues, todos los pequeños problemas que vayan surgiendo pues, en los patios, en la hora de comedor. Buscamos soluciones entre todos y todas. Y los delegados y delegadas también de Agenda 2030 también se juntan, se reúnen con la profesora encargada de ese tema y también pues se resuelven o preparan pues, cosas que tengan que ver con ese tema. Por ejemplo, a partir de tercero de primaria tenemos lo que se llama la patrulla verde, que es el alumnado, en la hora del recreo se ponen unos petos verdes y suelen ir por el patio recordándonos a todos pues, que no echemos nada al suelo o lo que hemos usado para comer ahí a media mañana, pues que usemos las papeleras. Tenemos 4 papeleras diferentes en los patios, de papel, de orgánico, de plástico, de restos. Entonces, con eso quiero decir pues, que el alumnado nuestro ya está un poquito acostumbrado a participar en este tipo de proyectos o de ayudar un poco en la comunidad, ¿no? Con Interred, hemos tenido la suerte de trabajar con Interred varias veces, hace bastantes años que les conocimos y con ellas hemos trabajado sobre todo con la pedagogía del cuidado. Entonces se hacían unas sesiones directamente con el alumnado. Y esta vez, cuando se pusieron en contacto con nosotras para volver a hacerlo este otro proyecto, pues bueno, pues sin ninguna duda, pues aceptamos, ¿no? Es verdad que yo, bueno, soy maestra de primaria, pero yo estoy con los niños pequeños de primero, los niños de 6, 7 años. Entonces, este tipo de proyectos en general hemos hecho siempre con los de quinto y sexto. Y en este caso en concreto, o sea, el curso pasado, participó el alumnado de quinto. Casualidad este año, pues ninguna de las profesoras tutoras de quinto está en estos momentos en el centro, porque ellas os hubieran presentado igual mejor, hubieran podido dar más detalles sobre el proyecto, ¿no? Yo como coordinadora de coeducación hice un poquito de puente entre Interred y el profesorado. Pero bueno, más o menos os puedo comentar un poquitín cómo trabajamos. Primero, parte del profesorado, tanto las tutoras de quinto como el equipo directivo y yo también como coordinadora de coeducación, participamos en la formación que tuvo lugar entre diciembre y enero. Y luego ya las compañeras de Interred ya mandaron a una persona a trabajar directamente con el alumnado en clase, en las clases. Hicieron varias sesiones directamente con el alumnado. Sé que al principio trabajaron un poquito la ecodependencia, luego trabajaron también la interdependencia y luego con el colectivo Erotic le dieron un poquito de forma a lo que habían trabajado en clase. Un poquito desde la parte pues, más artística, decían cómo podemos comunicar lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido, comunicárselo a la comunidad. Entonces decidieron hacer unas revistas, unos fanzines. Dedicaron varias sesiones a eso, ¿no? Pues a ver un poquitín qué era lo que querían comunicar y luego pues qué forma darle a esas revistas, ¿no? Tengo aquí algunas, bueno, para que veáis un poquitín, bueno, pues sobre los dibujos de los niños, los mensajes, están en euskera, pero es un poquitín, pues limpiemos el mar. O, claro, encima nosotros somos de costa, ¿no? Entonces decían, bueno, pues limpiemos nuestras playas, respetemos, no echemos, por ejemplo, pone aquí en euskera, ¿no? Todo lo que echemos a los ríos va a parar al mar. Pues evitemos echar nada al suelo o que vayan porquerías a los ríos.
Otros grupos, por ejemplo, hablaron más sobre el fuego, sobre proteger los bosques, pues que hay que tener cuidado cuando se va al monte. Entonces, ese son el tipo de revistas que hicieron, que hizo el alumnado, en las siguientes sesiones. Y luego ya como parte final, un día quedaron en ir al pueblo. Fueron, recorrieron un poquitín las calles del pueblo, pasaron por la Casa de Cultura, pasaron por el ayuntamiento y luego algunas tiendas del pueblo y fueron repartiendo las revistas que habían hecho en clase y explicando un poquitín lo que habían trabajado y dejaban unas cuantas revistas en esas tiendas o en el centro de cultura para que la gente que quisiera o que quisiera tener más información, pues cogiera una de esas revistas. Y ya como colofón al proyecto, una tarde de mayo, ya en clase, en la escuela, otra vez, las compañeras de Errotic fotocopiaron estas mismas revistas que habían trabajado, que habían creado el alumnado, las fotocopiaron en un papel especial hecho con semillas y de una manera así un poquito simbólica plantamos esas revistas, ¿no? Con las peticiones o con las propuestas del alumnado, pues lo plantamos, ¿no? Fue igual, de todas las actividades, igual fue la que nos salió un poquito más flojita, la última esta, ¿no? Porque ya fue una tarde de finales de mayo, el alumnado ya estaba como deseando salir de clases, ahí nos salió eso igual un poquito, dijimos, esto para la próxima lo tenemos que limar un poquito más. Convocamos a las familias para que vinieran, para que vieran esa última actividad y es verdad pues que vinieron muy poquitas familias, pero bueno, las que vieron esa actividad y les pareció bonita, les pareció muy simbólica y bueno, pues algunas plantitas de todo aquello ya han salido, ¿no? En verano también se nos han quemado algunas porque da mucho el sol en verano en nuestra escuela, pero bueno, alguna que otra ha resultado, ¿no? Y bueno, pues este ha sido un poquito nuestro proyecto. Ya os digo, si yo no trabajé directamente con el alumnado, entonces no puedo dar muchos más detalles, ¿no? Pero bueno, así un poquitín a grosso modo, pues fue eso lo que trabajamos de esa manera. Bueno, Mónica, pues muchas gracias por contárnoslo. La verdad es que el proyecto que yo lo he ido siguiendo también en vuestra escuela, eso ha sido muy enriquecedor, ha tenido un montón de acciones porque ha mezclado varias de las cosas que podemos considerar como las patas de la educación ecosocial que has comentado tú, ¿no? Por una parte estaría la formación previa del profesorado, pues para tener unas bases sobre las que trabajar y también la experiencia previa vuestra como escuela ya con una trayectoria, ¿no? Se partía de vuestra propia experiencia y luego habéis desarrollado pues acciones súper bonitas como las que comentabas de los fanzines, la plantación simbólica y la conexión también que me parece súper importante resaltar de haber salido al entorno, ¿no? O sea, que el alumnado tenga conexión con el entorno y que también intercambie su visión y su conocimiento con otros agentes del pueblo, que en este caso pues son incluso tomadores de decisiones, ¿no? O sea, en la alcaldía y en los comercios. Entonces creo es un proyecto que tiene un montón de características súper súper ricas. Si queréis hacer alguna, bueno, vamos a pasar, si os parece, a la siguiente experiencia y ya al final de las presentaciones, pues si alguien tiene preguntas o si ahora mismo alguien tiene alguna pregunta concreta para Mónica, pues puede levantar la mano. Pero si no, pues vamos a continuar, que creo que ya tenemos a Cristina por aquí. Eh, mm, Pues si te parece, continuamos con Cristina. Eh, Muchas gracias, Mónica.
Pues Cristina Navarro es coordinadora de formación profesional de servicios socioculturales y a la comunidad del Colegio La Milagrosa y Santa Florentina de Valladolid. También participa como coordinadora en el ciclo de atención a personas en situación de dependencia y en el ciclo de integración social. Y nos va también a hablar de la experiencia propia como profe y de su propio centro pues en este proyecto de educación ecosocial. ¿Si te parece, Cristina? Vamos contigo. Bueno, pues nada, sí, buenas tardes y perdonar que es que he tenido 1000 problemas en la conexión a Teams, no sé cómo os va a vosotras y al final, bueno, pues con el móvil sí que he conseguido conectarme, así que bueno, pues eso, perdón. Y aquí estoy. Sí, como bien dice Lucía, yo hablo de una etapa totalmente diferente a la que ha comentado mi compañera ahora. Nosotros hemos participado en Educación para el Desarrollo. Bueno, yo voy a contar la visión desde formación profesional, que es la etapa a la que parezco, pero la verdad es que también nuestro cole tiene una trayectoria, bueno, pues ya de tiempo en participar en proyectos de educación para el desarrollo. Estamos en el tercero y nosotros somos un cole realmente pequeño, aunque tenemos todas las etapas educativas desde 0 años hasta nosotros que somos los mayores. El ciclo formativo de grado superior, estamos trabajando en los proyectos de educación para el desarrollo como un proyecto de centro e intentamos que todas las etapas, que tiene su complicación, pero bueno, todas las etapas participan en la medida en que pueden o intentamos adaptar siempre todas las actividades para que todos podamos participar. Nuestro primer proyecto de educación para el desarrollo se llamaba Guardianes y Guardianas de la Tierra, en el año 21-22, y bueno, pues fue un proyecto, la verdad es que muy chulo, que no solo obtuvo financiación aquí en la Junta de Castilla y León, sino que también obtuvo el premio Vicente Ferrer. Igual, bueno, pues este ha sido un poco el inicio, ¿no? Ahí trabajábamos como 3 ejes: cuidado del medio ambiente, salud y bienestar y el consumo responsable. Desarrollamos un montón de actividades y eso ya supuso, digamos, como que en nuestro cole se instauró ya la semillita bueno, pues de trabajar estos temas, ya os digo, pues de una manera transversal todos los cursos y son el proyecto de centro. El 23-24, con motivo del año de Olimpiadas, pues trabajamos desde esa contextualización, Olimpiada de Talento DS, le llamamos, y ahí también, bueno, pues intentamos trabajar los valores olímpicos, digamos, y pues todo el cole participó. Dividimos en este proyecto, había como 3 ejes también: un eje científico, uno social y uno artístico. Desde el social ya empezamos a hacer bastantes actuaciones relacionadas con el tema de la igualdad de género, y había una de las actividades que trabajamos desde infantil hasta los mayores, pues trabajar con mujeres pioneras. Y hicimos, por ejemplo, los más mayores hicimos entrevistas a mujeres de cualquier parte del mundo, porque teníamos otra de las actividades que le llamábamos Pequeña ONU, y tratábamos bueno, pues de tomar un poco contacto con situaciones y problemáticas de cualquier parte del mundo desde un punto de vista bueno, pues de mujeres que hubieran sido o que estaban siendo importantes en ese momento en todas esas partes del mundo. Actualmente el proyecto que estamos trabajando ahora mismo es El mundo entre bambalinas. También es un proyecto que integra todo el cole, que siempre trabajamos como en 3 ejes, en este caso derechos humanos, crisis humanitarias y crisis ambientales, y vamos a trabajar todos esos contenidos desde la base de las disciplinas artísticas, digamos, teatro, radio, pintura, un poco todas. Y esto está recién empezado. Y lo que yo os puedo detallar un poco más fue un poco nuestra participación como etapa de FP en el proyecto bueno, de trabajar la igualdad y la sostenibilidad, que se centraba en el cuidado de las personas y del planeta, ¿no? Nosotros creíamos que eso encajaba muy bien con nuestra formación profesional. Esta experiencia la hicimos el curso pasado, que no lo he dicho.
y ahí nos involucramos con dificultades porque cuando nosotros pensamos en hacerlo, decidimos que sí, que teníamos un hueco en el horario por circunstancias de cómo está ahora organizada la FP y dijimos, venga, pues dedicamos este tiempo a que nuestro alumnado participe en este proyecto y de repente luego pues decidimos que les mandábamos a prácticas y casi nos quedamos sin alumnos para poder terminar la experiencia. Pero bueno, realmente yo creo que fue enriquecedor. Conseguimos mantenerlos un poco hasta el final para poder terminar todos los pasos pues de todas las acciones que incluía este proyecto. Hubo otro compañero, Antonio y yo, que nos formamos ahí un poco rápido porque se nos echó el tiempo encima. Ya os digo que de repente nos quedábamos sin... Bueno, no, se marchaban de prácticas y mes y medio antes de lo que teníamos pensado y pues no les íbamos a tener aquí. Entonces lo tuvimos que aligerar así un poco. Nos formamos creo que fueron 2 o 3 masterclass, no lo recuerdo ahora exactamente, y a partir de ahí pues estuvimos trabajando con ellos, pues como también comentaba la compañera, ¿no? Todas las actuaciones que estaban dentro de codependencia e interdependencia. Yo pues me acuerdo de actividades así, el Museo del Planeta que estuvimos trabajando con los mayores, la actividad del termómetro también. Les gustó muchísimo una actividad que, vamos, yo creo que tuvo mucho impacto. Tarjetas, creo que se llamaba tarjetas, no me acuerdo exactamente, pero bueno, era un poco para que comparar distintas actividades, el beneficio económico que producían, qué desgaste, digamos, ecológico tenían y si estaban normalmente desarrolladas por hombres y mujeres. Esto sí que caló mucho en nuestro alumnado porque no lo he comentado, pero nosotros nos ha presentado, vamos, cuando ha presentado Lucía, somos una familia de servicios socioculturales y a la comunidad. Tenemos clases de 20 alumnos y la cantidad de chicos, un 5, un 10%, 2 tenemos por clase como mucho, no sobrepasamos eso. Entonces, bueno, pues es verdad que esta actividad en la que al final se veía que muchas de las actividades más, digamos, menos respetuosas con el medio ambiente, con el mundo, están lideradas también por hombres. Bueno, pues les llamó mucho la atención que siendo todas o muchas de nosotras mujeres, ¿no? También estuvimos trabajando y aquí ya vino alguien de Interreg, Rocío en concreto, porque todas estas actividades previas nos llevaron pues también a la elaboración de un producto que es, bueno, pues un fanzine que después repartimos, que les hizo muchísima ilusión. No lo he comentado, pero las primeras sesiones fueron por separado, por un lado el grado medio, perdón, y por otro el grado superior, pero ya para el producto decidimos que a lo mejor era más enriquecedor unirles, como nuestras profesiones van muy dedicadas al cuidado. Pues ese fue el tema, lo vinculamos mucho a los pros y contras del cuidado, dificultades no solo del planeta, sino también de las personas. Y ahí salió el fanzine centrado en el cuidado, que nosotros le llamamos Cuida el futuro, ¿no? Un poco intentando vincular pues eso, su profesión con otra serie de aspectos del cuidado del planeta. Y todo finalizó exitosamente, yo creo, porque yo creo que les gustó mucho con el acto de movilización social, que en este caso contamos con el grupo de teatro social La Candela, que bueno, aquí en Valladolid es muy, muy conocido, y bueno, pues estuvieron trabajando con ellos pues un poco técnicas artísticas para mostrar la necesidad de ese cuidado, ¿no? Y también ahí invitamos pues a familias y amigos del alumnado y creo que lo he visto antes, el 12 de mayo se celebró esa muestra, ese producto. Y bueno, pues la verdad es que la experiencia fue exitosa en todos los aspectos. Creo, nos hubiera gustado tener más alumnado, pero es verdad que a esas fechas ya teníamos a todos los alumnos en la fase de formación en empresa y bueno, pues nos fue más complicado que hubiera tenido un impacto mayor. Pero bueno, los que estábamos, digamos, yo creo que sí que lo aprovecharon. Y esa es un poco nuestra experiencia. Este curso, como os he dicho, pues estamos con el nuevo proyecto, el mundo entre bambalinas y trabajando también aspectos
bueno, pues intentando cuidar el planeta, cuidarnos nosotros y empatizar también un poco, ¿no?, con las distintas situaciones. Ahora estamos en el primer trimestre con derechos humanos y un poco y justicia social. Y desde ahí, bueno, pues por ejemplo, yo os puedo contar la actividad que tengo ahora mismo entre manos, que la estoy haciendo también con FP. Nos ha tocado bueno, hemos elegido un momento importante, ahora ha sido el Día de la Discapacidad, que también es muy relevante para nuestros alumnos. Y estamos haciendo, bueno, pues vamos a un programa de radio sobre la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, para que veáis un poco lo que estamos haciendo actualmente. Y esa es un poco nuestra experiencia. Pues muchas gracias, Cristina. Súper interesante también ver cómo desde vuestro centro pues habéis centrado un poco más la visión en lo social, ¿no? Dentro del ámbito ecosocial. Pues Mónica nos contaba como una parte mucho más ligada a lo ambiental o a lo eco, ¿no? Y dentro de vuestras actuaciones y vuestra perspectiva, pues destaca mucho el lado social y, como dices, el trabajo, pues, de, por ejemplo, los derechos humanos desde una perspectiva artística que, que es súper seguro interesante. Y también pues toda vuestra trayectoria de integrar dentro del proyecto de centro, que me parece también una de las claves, ¿no? Pues ese enfoque ecosocial o de educación para el desarrollo. Eh, Otra de las experiencias muy interesantes que has comentado es esta actividad que habéis hecho de Teatro Foro, que la verdad que es otro de los recursos que no es tan conocido, o quizá, bueno, creo que todavía no es un recurso que se use tanto en los centros o en los espacios educativos, y que es pues siempre muy exitoso para trabajar este tipo de competencias. Pues nada, muchas gracias por tu relato. Pues sí. Pues vamos a pasar a la siguiente compañera, que es Rosa María Ligero, que es profesora de lengua y literatura gallega en secundaria, bachillerato y ciclos básicos, y coordinadora del equipo de dinamización lingüística del Instituto Pedro Floriani de Redondela, Pontevedra. Así que, pues, Rosa, cuéntanos cuál, cómo se ha desarrollado en vuestro caso, pues, el proyecto, o qué tipo de iniciativas ecosociales pues habéis llevado a cabo o estáis llevando a cabo en vuestro instituto. Rosa, espera, no tienes... A ver... No, no te oímos. No te oímos. No, antes... Mira que antes hemos hecho la prueba y sí se oía. Mm, a ver... No. A lo mejor tienes que salirte y volver a entrar, Rosa. A veces pasa esto. No se oye. Vale. Bueno, estamos teniendo todas estas incidencias. A ver si se puede. No, como Rosa tenía un poco de urgencia, por eso no doy paso a Alicia, porque ella está ahora mismo también. Estaba Rosa en otra historia en su instituto, y no quiero tampoco pues robarle mucho más tiempo. Em, vale, aquí está. A ver, Rosa. No, no se oye. Tienes subido todo y todo, todo.
¿Cómo es posible que antes? No sé si... No. Mm, sí. Eh, para el próximo webinar voy a buscar una música para estos momentos, aunque sean canciones relacionadas o algo así, que siempre se puede encontrar algún recurso. Bueno, vamos a... Como está, como está Alicia por aquí. A ver, Rosa. No, no te oímos. No sé si puedes a lo mejor conectarte desde el teléfono como Cristina. No, es que no se te oye. Silenciar. A ver. Ay, ay, ay. Mm, a ver, no sé. Mm, Rosa Ligero, es que tienes, está conectado, en principio está conectado. No te oímos, Rosa. No. Pues, ay, es raro porque está el micrófono puesto, o sea que no entiendo muy bien por qué no sale. Bueno, no sé si tienes otra manera de conectarte, Rosa. Vale, pues vamos a darle unos segunditos. No se puede. Bueno, pues vamos a, si os parece, a darle paso a Alicia para no estar más rato en stand-by. A ver si esperamos que Rosa pueda solucionar el incidente. Pues vamos a dar paso a otra compañera, a ver, a la compañera Alicia Lucio, que es técnica de proyectos educativos con mujeres y ha participado en la segunda edición de nuestra formación online. Y bueno, para las personas que no estéis al tanto, hemos hecho pues 2 ediciones de un curso online sobre educación ecosocial y el curso, pues la verdad que ha sido muy interesante por la participación pues muy grande de personas de perfiles muy diversos, tanto profesorado como alumnado, también por las personas que participan como ponentes, ¿no? Y el material que aporta el curso. Y bueno, pues una de las fases del curso es de entregar una tarea práctica en la que las alumnas y los alumnos ponen en práctica alguno de los aprendizajes adquiridos o ya que ya tuvieran de antes, pero que hubieran podido pues estar influenciados por esta formación. Entonces, la verdad que ha habido aportaciones súper interesantes y bueno, pues Alicia nos va a contar un poco, ahora nos dirá, pues entre otras cosas,
pues su proyecto en su espacio educativo. Así que te doy la palabra, Ali. Bienvenida. Creo. Hola. A ver esto. No te oímos a ti tampoco. ¿No? ¿No me oís? Ahora sí, ahora sí. Ah, vale. Uf. Vale, se me Vale. oye bien. Sí. Vale, pues he tocado, por si acaso a Rosa le sirve, el micro, como que tenía dos conexiones de micrófono, pues el otro. Por si acaso. Vale. ¿Se me oye Sí. entonces? Sí, perfectamente. Bueno, pues buenas tardes a todas, ¿qué tal? Y sí, la verdad es que el curso pues, fue una gran influencia y quisimos poner en práctica esa actividad final, mi compañera y yo, que participamos en un proyecto de formación sociolaboral con mujeres presas privadas de libertad en un centro penitenciario de Madrid. Y bueno, formamos parte de una asociación, no es un proyecto interno de la prisión, es una asociación que se llama Asociación ACOPE, que ya llevan bueno, más de 40 años desarrollando proyectos diferentes en prisiones, y este en concreto es un vivero que en esta prisión lleva ya 25 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues mi compañera y yo formamos de forma técnica a las mujeres que participan en el proyecto, pues en temas relacionados con el viverismo, con la producción de planta ornamental, también algo de jardinería y algo de horticultura, pero bueno, este trabajo pues también lo trabajamos desde una perspectiva de trabajar las habilidades personales, sociales, ocupacionales, ¿no? Y entonces, bueno, también hay varias voluntarias porque la asociación fundamentalmente son voluntarias, y entre nosotras pues compartimos una idea de que no como tal siempre hemos llamado como bueno, pues una coeducación o una educación ecosocial, sin embargo sí que en la práctica era así, por eso pues encajaba también, ¿no? Y dándole un poco nombre gracias al curso pues pudimos hacer una actividad en concreto, aunque hemos hecho varias que podrían ser un poco del tema. Las mujeres que están allí en el proyecto pues son mujeres que tienen una media de estancia en el proyecto de entre 6 meses y 12 meses, porque no hay un principio y un final. No empiezas el año 1 de enero con un grupo de 10 mujeres y lo terminas el 31 de diciembre, sino que van entrando y saliendo mujeres, bueno, pues según van avanzando un poco en sus procesos, ¿no? O por otras causas. Entonces, claro, pues hay mujeres que llevan allí pues ya 4 o 6 meses con una experiencia en toda esta metodología y demás, y otras que no. Y además es una dinámica pues en ocasiones muy diferente a la dinámica que se ven en otras actividades de la prisión o en los módulos de la prisión, porque esto es un vivero que está dentro de la cárcel, pero fuera de los módulos donde están las mujeres, ¿no? Estamos, de hecho, en la parte de los muelles, detrás de las cocinas, bueno, es un paseo un poco aislado, ¿vale? Aún así, sí que hay cosas que vemos que siguen llegando de ese ambiente tan cerrado y de alguna forma tan violento. Y una de las cosas que teníamos pendientes era visualizar la violencia sonora que hay en las cárceles, ¿no? Cómo la megafonía está sonando todo el tiempo, cómo ya no solamente impresionan los muros como tales, ¿no? Sino, bueno, es un poco el sonido de que estás fuera del mundo, al margen de los pájaros que cantan, o de los bosques, o de los ríos, o de nada de naturaleza, y nosotros tenemos un pequeño rinconcito donde hay algo de naturaleza, pero que aún así sigue llegando esa violencia sonora. Entonces quisimos hacer una actividad con fecha del 25 de noviembre como conmemoración del Día contra la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Y bueno, lo enfocamos desde ahí. Entonces hicimos unos móviles de viento. Ya en noviembre empezamos una actividad de compostaje y de recuperación de composteras que se había iniciado anteriormente, entonces estuvimos clasificando restos vegetales, y con los cuales queríamos hacer estos móviles de viento, dándole un poco de continuidad a la actividad del mes, entre otras cosas que hacemos allí, ¿no? Pero bueno, ahora os cuento un poco que eso al final tuvimos que adaptarlo, ¿no? Y bueno, y la idea era reconocer la violencia
también esa violencia más simbólica, más sutil, más normalizada, que podemos recibir todas las personas en general, no solamente las mujeres, las personas que están presas, ¿no? Como puede ser ese sonido y esa violencia, pues que de alguna manera te mantiene alerta y te despersonaliza tanto, pero sin una mirada que fuera desde la culpa, que es tan presente tanto en las víctimas de violencia como en las mujeres en general y también en las mujeres presas, ¿no? Sino desde una idea de reparación y de cuidado un poco colectivo, como grupo. Y entonces, bueno, pues eso, que esa violencia que nos podemos ver en muchos otros entornos, dentro de la violencia machista, está más invisibilizada o menos nombrada, y también queríamos nombrarla, ¿no? Pues estas casas en las que se oyen gritos y es lo normal, o en las que se rompen vasos y es normal, porque eso no es violencia, eso no es no es un golpe o no es un insulto, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando hablamos de todo esto, a todas las mujeres les atraviesa, sobre todo porque las mujeres presas, en muchísimos casos, en una inmensa mayoría, hemos observado que son víctimas de violencia, ¿no? Violencia machista. Entonces, bueno, pues fue un poco la excusa para poder visibilizarla, y desde una perspectiva más enriquecedora, más desde el cuidado. Al final, el poder nombrarlo, pues ya es el primer gesto de cuidado, ¿no? Además, allí en la prisión, pues no siempre se permite esta expresión, o no está generalizada esta expresión de una megafonía me hace daño, o un grito me hace daño, una orden constante me hace daño, ¿no? Cerrojos, ruidos, es muy alto el ruido, y llegas a normalizarlo porque lo convives ahí, ¿no? Sobrevives ahí. Entonces, bueno, la propuesta fue esa, de hacer esos móviles de viento con esos restos vegetales, y al final, pues en la prueba, en la práctica, nos dimos cuenta de que el sonido era insuficiente. No se llegaban a oír porque el otro sonido era mucho más alto. Entonces tuvimos que sustituir esa parte vegetal, ponerla un poco menos presente, incluir restos metálicos que utilizamos en el taller para el mantenimiento del propio espacio, porque al final también lo hacemos nosotras, ¿no? Desde reparar un invernadero, piezas de mangueras para los grifos, o incluso llaves viejas, y al final eso sí que se estuvo utilizando y sí que se consiguió ese sonido. Y bueno, pues más armónico, construir algo desde el residuo, algo bello y algo que realmente generaba una emoción agradable, y no una emoción desagradable como pueda ser un ruido tan típico en algunas casas y en las prisiones también, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que adaptarlo, no lo hicimos el 25 como tal, sino el 21, porque era viernes, queríamos disponer de 1h30 o 2 horas, y era el día en el que podíamos tener ese tiempo. Luego, además, bueno, pues estuvo lloviendo un montón, lo tuvimos que hacer dentro del invernadero. La idea era que lo hiciéramos en el espacio un poco más exterior, que lo pudiéramos oír en ese momento, ¿no? Y sensibilizarnos de ese sonido. Pero bueno, lo hicimos días después. Al final es una actividad que no concluyó el día que se realizó, sino que se mantiene viva a día de hoy. Y bueno, se mantendrá, la idea es mantenerla a lo largo de más tiempo, porque también generamos un poco, pues eso, de dejar más bonito el mundo de cómo lo encontramos, ¿no? Y que esas mujeres que entran y salen continuamente, otras mujeres vendrán y encontrarán esos móviles ahí como recordatorio. Tendrán que mantenerlos para mantenerlos funcionales, o hacer otros nuevos, ¿no? Y existe violencia, pero entre todas recuperamos un poco como esa sensación, o esa definición de justicia reparadora y restaurativa, ¿no? Que se puede hacer con todos nuestros alumnos, ¿no? Al final, como docentes o como acompañantes educativos, pues el generar ese cambio no pasa porque nosotros demos lecciones magistrales, que no, sino por hacer un poco esos agentes activos y ese crear conciencia, ese pensar, ¿no? De hecho, al principio de la actividad, antes de decir un poco de qué iba a ir ni nada, aunque ya habíamos hecho días anteriores el tema de las composteras, solo la clasificación, les dejamos un pequeño test, unas cuantas preguntas un poco para que más se sensibilizaran con, espera, sí,
puedo oír sonidos que me agradan y sonidos que me desagradan, ¿no? Que empezamos un poco desde ahí y una vez ya enlazándolo con la definición de violencia y la identificación de diferentes tipos de violencia, ¿no? Y que al final en el vivero, en la prisión, tenemos una parte de naturaleza que no siempre pues existe en otros espacios, ¿no? Además, trabajamos con un 70-80% de madres, depende del momento, ¿no? Del grupo, en los que también intentamos hacer pues actividades que sean posibles reproducir en el futuro, si no dentro de la prisión, si fuera de la prisión, no solamente actividades ocupacionales en ese momento, ¿no? Y que quizá fueran con sus familias y demás, sea algo fácil de reproducir y fácil de cambiar un espacio y un ambiente reproduciendo este tipo de materiales, ¿no? Y bueno, otras de las adaptaciones así que tuvimos que hacer, sobre todo pues aparte del tiempo y del espacio, pues es que, bueno, al final os he traído un par de ellas que las tendré que devolver, estas estaban colgadas, para que veáis un poco las adaptaciones. Esta sería una de ellas, que no sé si se ve, esta es una parte vegetal que ya se ha destruido, tenía chapitas y tal, y esta ya es como la más sonora, ¿vale? Tiene, pues eso, restos de manguera o llaves. El caso es que tuvimos que impermeabilizarlas porque vimos que no, si no, no iban a poder resistir mucho, y más en estos momentos. Y entonces pensamos incluso en de qué manera mejorarlas, ¿no? De qué manera, pues a lo mejor, pues ya que las tienes que impermeabilizar, pues debajo de la cola incluir algún otro elemento y tal. Y nos planteábamos llevar, vamos, de hecho lo llevamos, retales de tela y de uniformes que tenemos, que usamos que trapos y tal, ¿no? Para darle un poco de simbolismo al qué materiales usar, porque siempre puedes comprar un cascabel o demás, ¿no? Pero no era la idea, ¿no? Y entonces estos retales de uniforme pensábamos pues incluir, de hecho lo hablamos en ese día, ¿no? Salió como idea de, pues podíamos incluir aquí este mensaje o esta idea y tal, y al final, de forma mayoritaria, lo que pusieron fueron sus nombres, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que sí, que bueno, aparte de presentar ese test inicial de evaluación, luego hicimos otro posterior, ¿no? Al final de la actividad y ya más de competencias ecosociales. Pero te das cuenta también de que esa sensación de logro y esa personificación del cambio fue lo que realmente pues vimos que sí que realmente estas actividades funcionan, crean cambio, generan conciencia, que es un poco la idea, generan criterio y bueno, cuestionan un poco la idea. Tampoco se trata de disfrazar la realidad, es un ambiente muy hostil, eso es así, pero es un ambiente en el que también se puede procesar y generar, entender y comprender y bueno, y hacer y avanzar hacia algún otro cambio, ¿no? Además, pues en muchos casos, por no decir en todos, estas mujeres llegan con la carga, tanto llegan como salen, con la carga de ser malas mujeres, malas personas y malas madres y bueno, y al final decías que también podemos hacer cosas buenas, ¿no? Y bueno, pues es verdad que en la propia dinámica de la actividad salieron testimonios pues más duros, se escuchó, se hizo una escucha muy activa y sobre todo pues esta idea que tanto mi compañera como yo, la asociación, ¿no? Presentamos de, bueno, pues luego te haces tu red, una red de mujeres, es importante cuidar esto, pues al final no se comprende si no se practica. Los adultos, o bueno, las personas, no sé, yo creo que los adultos, es la experiencia que tengo, hay que practicar, hay que darle un poco de honestidad a las palabras que llevamos, ¿no? Porque si no se llegan a interiorizar y se quedan como, bueno, pues yo puedo seguir un poco la dinámica que se me ofrece y no es rendirme, ¿no? Pero resignarme sí un poco a ese imaginario del que formo parte. Y sin embargo, una de las cosas que me ayudó mucho el curso fue a que el imaginario se ampliaba, se ampliaba, ¿no? En este futuro esperanzador. Y con esa idea lo hicimos, ¿no? Es verdad que muchas de ellas ya tenían experiencias anteriores en dinámicas grupales que son un poco, o sea, que iban con esa confianza y esa seguridad, como, bueno, lo que nos van a ofrecer hoy María y Alicia seguro que puede ser interesante. Pero bueno, luego hay que demostrarlo y hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y nada, y yo por mí, pues eso, no se trata de eso, de negar la dureza de los contextos o de los espacios o del, bueno, pues esto no se puede hacer así. Dices, bueno, pues a ver cómo lo podemos hacer porque realmente creo en ello porque
como docente también no me puedo quedar callada ante esto que está pasando. O sí, evidentemente podemos encontrarnos con un montón de obstáculos, un montón de personas que nos digan que esto no se puede hacer y luego dices, pues sí, sí se podía hacer. Así que bueno, pues gracias y por mí yo termino. Pues muchísimas gracias a ti, Alicia. Bueno, creo que es un proyecto súper inspirador el que nos has contado, sobre todo por lo que destacabas de la conexión con el contexto, ¿no? O sea, como esta parte que hemos trabajado tanto en este proyecto de las narrativas distintas, ¿no? Cuando tenemos esta especie de angustia ecosocial que, que nos rodea porque la situación realmente es de alarma, ¿no? A nivel ambiental, pero transformar esa mirada y poder transformar el contexto y verlo de otra forma, ¿no? Desde esa visión ecotópica que hemos trabajado a lo largo del curso online, pues me parece súper rescatable, ¿no? Em, y o sea, has hablado mucho de eso, de otros futuros, ¿no? O sea, trabajar desde un cambio en el presente, la posibilidad de un futuro distinto, ¿no? Y en el que se pueda restaurar de manera justa, pues lo que, lo que no nos parece que está bien, ¿no? Y crear conciencia y esa idea también de lo circular, ¿no? Que nos comentabas de transformar con materiales naturales y no naturales algo que en principio es una cosa en otra, ¿no? Así que, pues muchísimas gracias por compartirlo. Y vamos a ver si podemos pasar ahora con nuestra compañera Rosa. Esperamos que sí, que ya le funcione. No, no me lo puedo creer. No sé si has probado hacer lo que decía Alicia del micrófono. No, no sé, Ali, ¿qué es lo que has hecho tú para que te funcionara? Igual Alicia se ha ido a beber agua porque después de... No, perdón. Te mando una foto, Lucía, porque no sabría explicártelo si puedo por aquí. A ver. En la pestañita de micrófono, botón derecho. Aquí eh, arriba, sí. a ver A mí me si... salen dos micrófonos porque he debido de tener instalado antes varios micrófonos. Entonces al final como que se queda ahí el deje y poner el otro. Ya, no, No. pues... mm, solo se me ocurre Rosa, no, no se oye. Es que es súper raro porque hemos probado antes de empezar y se oía perfectamente. No sé si puedes consultar el correo y quieres que lo hagamos de esa manera que te propongo, pero mientras, sí, es esta parte. Sí, sería, no sé si has tocado el micrófono de arriba, el que... Y nada, ¿no? Pues a lo mejor si te quitas la cámara tampoco funciona. Es una pena porque sin cámara lo podríamos hacer, pero claro, sin sonido no estamos preparadas todavía para nada. Pues, pues de momento no sé si mientras Rosa sigue investigando, no sé si alguien tiene alguna pregunta así más concreta para Alicia, para Cristina o para Mónica
que un poco la idea también de esta parte pues será establecer un diálogo, una conversación así más abierta. Si tenéis preguntas podéis levantar la mano. Vale, me dice, pues, a ver, vamos a intentar, a ver, vamos a intentar una solución con Rosa, un poco arcaica, pero a ver. Mm, a ver si así pudiéramos hacerlo. A ver. Em, a ver. Pues agradezco a todo el mundo la paciencia que estáis teniendo con todas las cosas que nos están pasando hoy. La gente que vea la grabación pues podrá pasar estos impases. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Cuando estás hablando con alguien a veces también hay problemas de comunicación. Para eso estamos. Vamos a intentar hacer una llamada con Rosa, no sé cómo va a salir esto, la verdad. Pero la verdad que es que me da pena perder su presentación porque pues también creo que aporta otra. Estamos teniendo como intervenciones muy diversas y creo que la de Rosa pues puede aportar también otra visión. Entonces vamos a intentarlo. Esto no sé si se ha hecho alguna vez antes, pero bueno, pues seremos pioneras y no. 605, perdón. Vale. Mm, ujú. Vale. Vamos a probar. A lo mejor es que no hay. em, Te estoy llamando, Rosa. Ahora. Vale, a ver cómo hacemos esto. Em, Hola. bueno, esto va a ser un poco ya. ¿Lo Madre oís mía. bien? Sí. Bueno, bueno, para no demorar más, ¿se me escucha? Sí. Vale. Bueno, no sé si las compañeras, no sé si me escuchan. Bueno, disculpad todo este embrollo. Madre mía. Bueno, a ver, empiezo ya con la descripción de lo que hicimos, ¿vale? Yo trabajo en un instituto, como dijo antes Lucía, de Redondela. Redondela pertenece al área metropolitana de Vigo, somos ayuntamiento propio, pero es el cuarto de la provincia. Y entonces nuestro centro está en un lugar que es, bueno, tenemos 4 institutos, ¿vale?, de secundaria, y en el nuestro pues estamos trabajando en proyectos, tenemos un grupo de nuevas pedagogías desde hace 5 años y al final de curso pues siempre hacemos una feria de proyectos a la que acude familias y todo el mundo que quiera acceder al centro, ¿no? Pueden las asociaciones de comerciantes, gente de los centros de día, etc. Entonces, cuando
Perdona, yo he dejado de oírlo, no sé si soy yo sola o... No se oye, no sé qué habrá pasado. Hola, ¿me escucháis? Sí. Bueno, esto está haciendo Sí, te ya, escuchamos. parece, las 12 pruebas de Asterix. Se ha caído internet, no ha pasado esto nunca en el sitio donde estoy, así que perdonad porque no sé qué ha pasado. Voy a volver a llamar. Ya está, Rosa. Sí, No sé dónde nos quedamos, la verdad. pues estabas Nada, estaba por contando. el principio, sí, era por el Sí, principio, se ha cortado enseguida. se ha cortado al principio, puedes empezar, sí. Bueno, más, vuelvo a empezar. Digo que, bueno, nosotros, nuestro centro, que es uno de los 4 centros de secundaria que existen en nuestro ayuntamiento, pues hace 5 años que trabajamos en proyectos y tenemos un grupo de nuevas pedagogías. En este grupo de nuevas pedagogías lo que hacemos es que a final de curso realizamos una feria de proyectos a la que puede acudir quien quiera, desde las familias a cualquier organización que venga de fuera. De hecho, el año pasado vinieron al centro otros centros de otros ayuntamientos porque querían ver cómo funcionaba, ¿no? Entonces, cuando Internet se puso en contacto con nosotros a través de María, que es la persona que lo lleva aquí en Galicia, pues me pareció interesante. Primero contactó conmigo y luego yo pues lo hablé con mis compañeros del curso de segundo de la ESO, que fue el nivel en el que implementamos la actividad. Y entonces mi compañero, que era el tutor del otro grupo, yo era tutora de uno de los grupos con 32 alumnos y él tenía 30, decidimos pues llevarlo adelante. El proyecto se llamaba El cuidado de las personas y el cuidado del planeta. Y bueno, al principio vino Julieta, que era la técnica de Internet, y lo que hizo fue exponer al alumnado a una serie de fotografías relacionadas con los ODS, en donde bueno, se veían imágenes de guerra, extractivismo, problemas con el agua, etcétera. Entonces, esto dio para debatir, no solo cuando vino ella, sino luego en clase, ¿no? Debatir sobre este tema, y el alumnado pues, realmente estaba bastante interesado, ¿no? En hablar de estos temas. La idea fue al principio hacer un fanzine. Reunimos al alumnado por pequeños grupos de 4 alumnos, etcétera, y cada uno trabajó sobre un tema. Y luego decidimos que cuál iba a ser el tema que para ellos sería importante, y decidieron que el tema importante para ellos, después de haber discutido sobre todo esto, era Altri, ¿no? Una empresa pastera que quiere instalar la Xunta de Galicia en una zona que debemos proteger porque el agua de esa pastera, aparte de contaminar el agua de los alrededores, que está en una zona, está en Lugo, ¿no? en Palas de Rey, ese agua luego va a desembocar a una de nuestras rías más ricas en marisco, que es la ría de Arosa. Entonces en este momento había mucha movilización social por este tema, había también
manifestaciones a nivel de Galicia y los niños veían que había este movimiento, ¿no? Y bueno, decidieron seguir por ahí, estuvieron trabajando en realización de pancartas y después contactamos también a través de internet con una artista de regueifa. La regueifa es una especie de pelea de gallos, ¿no? Que es típica aquí en Galicia. Así también el alumnado trabajaba con este elemento que es muy importante y que se está reactivando porque nos permite recuperar hablantes para nuestra lengua que está continuamente amenazada. Y bueno, Raquel Doallo fue la artista que vino, se reunió con el alumnado, estuvieron trabajando y luego estuvieron practicándolo. Y ya al cabo de unos días decidimos que íbamos a salir para llevar nuestra protesta a la calle, ¿no? Por las calles del ayuntamiento, pues llevaríamos nuestro fanzine para repartirlo y concienciar a la gente de lo que pasa a nuestro alrededor y también luego pues eso, cantar la canción, salir con las pancartas y hacerlo visible. En principio no tuvimos ningún problema. El problema vino casi ya al final, cuando íbamos a salir a la calle, porque justamente unos días antes de salir, pues llegó al correo del centro un correo de inspección pidiéndonos explicaciones de cómo participábamos en un festival que se hace desde el año 95 en nuestro ayuntamiento y en el cual participamos prácticamente todos los coles siempre, institutos y también coles de primaria, pidiéndonos explicaciones de cuál iba a ser nuestra participación en ese festival, porque este año el festival había cambiado el nombre de Arte Lixo, que significa que se hace arte con la basura, para Altri Lixo. Y bueno, ahí empezaron a surgir cuestionamientos de si debíamos salir, si no, si habría familias a las que les parecería mal y qué pasaría, ¿no? Entonces, bueno, yo informé al equipo directivo de lo que íbamos a hacer, se mandó un aviso a las familias y en principio salimos a la calle, a lo mejor con un poco menos de ruido del que habíamos pensado al principio, pero salimos igual a la calle, los niños se manifestaron, la gente por la calle nos preguntaba qué pasaba, que por qué estábamos en la calle y bueno, incluso llegamos a que más tarde la radio de aquí del ayuntamiento, que es Radio Redondela, quisiese entrevistarse con algunas de las personas que participaron, ¿no? Bueno, ¿en qué derivó esto? Bueno, que este año, al inicio de curso, pues desde inspección nos pidieron que todas las actividades que se fueran haciendo a lo largo del curso, pues teníamos que tener informada a inspección desde el inicio. Porque así, bueno, supongo que se encargaban de que no hubiese actividades que pudiesen atacar a los intereses del poder, ¿no? Bueno, nosotros eso, seguimos igual. Los niños, yo creo que ellos quedaron, o sea, los niños y las niñas quedaron encantados y encantadas de la actividad. Y bueno, de cara a futuro, yo creo que tenemos que seguir trabajando en el pensamiento crítico de nuestro alumnado, porque cada vez más lo vemos que está siendo atacado por el poder político inmediato que buscan uniformizar el pensamiento, ¿no? De hecho, este año vamos a trabajar la democracia como plan de la biblioteca y con alumnado de cuarto de la ESO. Yo concretamente este año estoy trabajando sobre el pensamiento crítico y las redes sociales, ¿no? Y bueno, poco más tengo que deciros. Siento mucho todo este trastorno que os he causado y bueno, gracias por la atención. Muchísimas gracias, Rosa. Y nada, son responsabilidades siempre compartidas. No te preocupes, a veces pasan estas cosas. Voy a colgar.
pues también agradecerte por compartir esta experiencia que, como vemos, pues es muy diferente también como dice una compañera, es un gran logro movilizar al alumnado y me parecía eso tenía mucho potencial compartir esta experiencia porque habla de otro de los focos de trabajo de la educación ecosocial, que es convertir al alumnado y a la ciudadanía en protagonista de sus propias acciones, ¿no? O sea, a través del pensamiento crítico hacemos que se movilicen conciencias y acciones que dan lugar al cambio, ¿no? Y a esta transformación social. Entonces, esta experiencia de participación ciudadana centrada en el alumnado me parece que es súper enriquecedora también. Y lo que comentaba Rosa de también recuperar pues voces y tradiciones del contexto gallego, ¿no? El hacer una actividad bueno, de música de cante tradicional con esa regueifa, pues también aporta un montón de valor. Eh, mm, Llegadas a este punto, ya hemos pasado por todo, ¿no? Por problemas técnicos, por alegrías y por penas. Pues agradeceros muchísimo a las 4 personas que nos habéis compartido la experiencia. La idea ahora en este tiempo pues será abrir el turno de preguntas y hacer un pequeño cierre con algunas recomendaciones y tips de aprendizaje recogidos a lo largo de este proyecto y de todas las aportaciones. Mientras voy buscando la presentación, que espero que no dé ningún problema, si alguna, insisto, si alguien tiene alguna pregunta, pues levanta la mano y le damos pie a participar. A ver, os voy a compartir pantalla. Lo voy a poner en presentar. Vale. Ah, vale. Como vamos ya un poco justas de tiempo y no quiero que se alargue mucho de la hora prevista, que era pues las 6:30, la verdad que voy a ir directa como a la parte que era más práctica, ¿vale? La introducción sobre marcos de referencia y tal, pues me la voy a saltar un poco porque si no, igual se alargaría demasiado. ¿Veis bien la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Pues un poco la idea, como os decía, era recoger pues los aprendizajes que llevamos hasta este momento dentro de lo que ha sido el proyecto implementado en los territorios, como nos han comentado las compañeras Mónica, Cristina y Rosa, y también todo el aprendizaje que viene detrás de las actividades y materiales que hemos ido generando en el proyecto. Consistía un poco en buscar cuáles eran las claves para llevar a cabo una competencia ecosocial transformadora. Cuando hablamos de competencia ecosocial, nos estamos refiriendo a la capacidad del alumnado y de toda la comunidad educativa para entender los sistemas complejos en los que vivimos, ¿no? Detectar qué procesos sostienen la vida y cuáles la deterioran, y actuar en consecuencia para cuidar los ecosistemas, la justicia social y el bienestar colectivo. Digamos que dentro del marco europeo, esta competencia ecosocial, que no solo la podemos aplicar a lo que es la educación formal, sino la educación no formal y tanto para personas infantes como adultas,
en el marco europeo se define esta competencia en sostenibilidad como aquella que empodera al alumnado para incorporar al alumnado, a las personas, para incorporar valores de sostenibilidad, adaptar visiones sistemáticas y acciones transformadoras que restablezcan la salud del ecosistema y mejoren la justicia. Esto implica desplazar el foco hacia los procesos que sostienen la vida frente a los que los dañan. Ali, sí. No están avanzando la pantalla. Vale. A ver. Gracias. Entonces, digamos que esta educación ecosocial no la vemos como una asignatura extra o como un componente extra, sino como una manera de mirar el mundo y de actuar en él dentro de lo que es nuestra acción educativa. Vale, como os decía, pues nos podemos basar a la hora de implementar acciones ecosociales en diversos marcos de referencia, tanto a nivel supranacional, que van desde la Agencia 2030, como sabéis, con el ODS número 4 sobre la educación de calidad y ciudadanía global, la educación para el desarrollo sostenible de la UNESCO, o dentro de la Comisión Europea, pues las competencias clave de aprendizaje permanente o el Pacto Verde Europeo con el marco del Green Comp. Luego os pasaré algunos enlaces con esta información. Pero si nos centramos en lo que es el marco nacional, pues, y lo que sería la educación formal, ya que el marco supranacional lo podemos aplicar a la educación no formal o educación que está fuera de la ley educativa, estaríamos hablando de una nueva ley que es la LOMLOE, que sitúa la sostenibilidad como uno de los 5 enfoques clave, ¿no? Junto con los derechos de la infancia, la igualdad de género, la personalización del aprendizaje y la competencia digital. Desde el preámbulo de esta ley, y si la veis, seguro que alguien de aquí la ha consultado bastantes veces, el artículo 1, por ejemplo, incorpora el principio de educación para la transición ecológica con criterios de justicia social orientado a integrar conocimientos, valores y actitudes necesarios para abordar la emergencia climática y fomentar la empatía hacia el entorno natural y social. Es decir, que partimos de un contexto legislativo muy favorable para lo que es el enfoque ecosocial en estos momentos, ¿no? Varios artículos de la LOMLOE lo retoman y si vamos a los reales decretos de la educación infantil, o sea, que marcan el currículum de la educación infantil, de primaria, de la ESO, de bachillerato, pues encontramos también este enfoque ecosocial en distintas perspectivas, ¿no? Desde en infantil más centrado en el consumo responsable o en primaria pues más centrado en la ciudadanía global o en bachillerato pues incidiendo más en lo que es el cambio climático. Además de estos reales decretos y de la ley, tenemos el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que tenía un margen de actuación de 2021 a 2025, que marca un poco las líneas de lo que es la educación ambiental, que no está integrada como tal en el currículum, pero sí marca transversalmente muchas de las líneas de acción, sobre todo cuando trabajamos en el ámbito de la educación no formal, ¿no? Dicho todo esto, si estamos en este contexto favorable, podríamos decir, vale, perfecto, pues ya está. Llevamos a cabo una educación ecosocial, pero precisamente después de compartir vuestras experiencias, que son muy exitosas, hemos visto que son muy diversas y que dependiendo mucho del contexto donde se lleven a cabo, pues se van a centrar en unos aspectos u otros. De toda esta diversidad y necesidades muy, muy dependientes del contexto y de otros factores,
¿qué rescatamos? Pues que como mínimo para desarrollar la educación ecosocial necesitamos un currículum ambicioso y coherente con la magnitud del desafío ecológico social ahora mismo, ¿no? Que un currículum en el que se integre esta justicia social de la que nos hablaba, por ejemplo, Alicia, o conceptos como la ecodependencia y la interdependencia de los que nos hablaba Mónica, con aprendizajes conectados con la vida real, ¿no? Como lo que nos comentaba Rosa. Y que integren también análisis de las causas, los actores y las alternativas que tenemos a la hora de trabajar los conceptos ecosociales, ¿no? Que no nos quedemos solo en este es el problema, cómo lo solucionamos, sino que vayamos a un análisis, un currículum que integre toda esta perspectiva mucho más amplia, ¿no? Sin tratar los contenidos de manera aislada. Después necesitamos medios para la gestión una gestión más sostenible de los centros educativos o de los espacios en los que estamos, ¿no? Necesitamos recursos para aplicar prácticas reales de sostenibilidad en ámbitos como la energía, los residuos, los comedores, la movilidad. Aquí podríamos estar enumerando muchísimas cosas, pero también necesitamos coherencia, ¿no? No nos vale con este discurso de tenemos que ser sostenibles y reducir, por ejemplo, nuestra huella cuando en el centro en el que estamos como dando este discurso no se llevan a cabo estas medidas, ¿no? Entonces, también creo que el alumnado o las personas con las que estamos en espacios educativos necesitan ver esta coherencia entre lo que enseñamos o el discurso que tenemos y lo que hacemos, ¿no? Porque si no se queda todo un poco en una postura un poco simbólica. Y esto tiene que ver con establecer un compromiso real de las administraciones que facilite, fomente y coordine estas acciones de transición ecológica educativa que requieren una voluntad política de financiación y acompañamiento, ¿no? Y sobre todo recursos y tiempos, ¿no? Porque podemos hablar también de todo lo que nos gustaría tener, pero si no tenemos tiempo como educadoras y como formadoras, para implementarlo, pues volvemos a estar, o para formarnos, ¿no? Estamos en una especie de pescadilla que se muerde la cola. Con esto, ¿qué pasos o pistas hemos rescatado nosotras con la experiencia de este proyecto que podamos aportar para educar socialmente? Pues como comentaba, ¿no? Una intención de ecologizar el currículum, ¿no? De releer las áreas y competencias desde una mirada ecosocial que integre pues, conceptos como la ecodependencia, la interdependencia, que ponga los cuidados en el centro, que aborde el ecofeminismo pues desde todos los ámbitos que se puede abordar con proyectos integrados y aprendizajes contextualizados. Por otra parte, naturalizar la escuela, ¿no? Que haya pues la escuela o el espacio donde estemos trabajando, que haya espacios con vegetación, que haya patios respetuosos, que haya huertos, que haya aulas en la naturaleza, que haya escuela al aire libre, ¿no? Todo esto de conectarte con el entorno en el que estás hace que también te enfrentes a la emergencia ecológica de otra manera, porque te sientes parte del contexto, no es algo que hagas de manera independiente. Hay que contextualizar las realidades de cada centro y de cada comunidad, ¿no? Analizar el impacto de lo global y priorizar las realidades locales, ¿no? Como nos comentaban algunas compañeras, está muy bien hablar de lo ecosocial a nivel mundial, pero conecta el centrarte en lo que tienes cerca, ¿no? En conocer tu realidad más cercana.
Por otra parte, promover experiencias directas con la naturaleza, pues a través de la observación, la exploración, las metodologías que, que, que ponen la experimentación como parte de de su acción. Y por otro lado, pues que el profesorado o las educadoras o las acompañantes nos sintamos agentes de cambio, ¿no? Que nuestra postura ética y pedagógica sea parte de ese aprendizaje, que como decía Ali, pues no solo somos parte del discurso que damos, sino también somos agentes activas, ¿no? O sea, y que no podemos, o sea, que hablar sobre ciertos temas, cambiar un problema de matemáticas, que hable, pues, en vez de cuántas, cuántos coches tengo, de cuántos árboles se se han talado en un espacio cercano, pues eso posiciona, ¿no? Porque hablar de algo nos posiciona, pero nos posiciona o nos ha de posicionar desde el pensamiento crítico. Porque no hablar de esto también posiciona, o sea, cuando eludimos hablar de ciertos temas, también nos estamos posicionando de alguna manera. Y con esto, pues, ¿qué metodologías a nivel muy genérico hemos identificado o se han compartido que son satisfactorias como para trabajar en este pensamiento ecosocial? Pues además de las comunidades de aprendizaje, que por ejemplo ha nombrado Mónica en su experiencia escolar, pues tenemos otras experiencias como son los grupos interactivos que también tienen que ver con la integración de la comunidad escolar, o sea, familias y todas las personas vinculadas al alumnado, participar dentro del espacio educativo. Experiencias de amadrinamiento lector, pues son en realidad son experiencias de interacción entre alumnado de diferentes edades, ¿no? Todo lo intergeneracional también aporta mucho. Tenemos los minutos de oro, pues son otras experiencias en las que el alumnado escoge un tema, investiga sobre él y fomenta la conciencia crítica, porque pues podemos proponerles temas que nos interesen o dejarles que hablen de lo que a ellas y a ellos les interesa. Y son pues dinámicas que fomentan este pensamiento crítico. Em, Fomentar una cultura de la convivencia y de participación comunitaria, ¿no? Se nos olvida muchas veces que esto ecosocial, como decíamos, no es solo lo eco, sino también lo social, y que la cultura de la paz y la convivencia está muy vinculada a cómo interpretamos la educación ecosocial. Y bueno, experiencias concretas, pues como aulas de naturaleza, huerto, aquí hay un montón, ¿no? De las que también nos comentaban las compañeras, por ejemplo, las delegadas de la Agenda 2030, la Patrulla Verde, ¿no? Y dentro de lo que es la educación no formal y la educación de personas adultas, porque esto está como más centrado en la educación escolar, digamos, pues buscar espacios también de reflexión crítica y de práctica transformadora, ¿no? Pues, por ejemplo, hay experiencias como los diagnósticos participativos, los mapeos comunitarios, la metodología de investigación-acción. Bueno, hay muchas prácticas exitosas que habría estado súper bien tener aquí una representación de cada una de ellas, pues para inspirarnos mucho más. Em, Como decíamos, es fundamental el protagonismo del alumnado, que pues la sostenibilidad no se aprende escuchando, sino haciendo, ¿no? Y cuando el alumnado pues participa de manera activa y asume responsabilidad, tanto colectiva como individual, pues de ahí es que surgen las acciones transformadoras, ¿no? Entonces, centrarnos en esto. Eh,
A nivel de centro o espacio educativo, pues, ¿qué podemos hacer? Pues ya esto en realidad lo han ido tocando las compañeras, ¿no? O sea, pues tener un proyecto educativo de centro que integre esta sostenibilidad, como nos comentaba Cristina, planes de movilidad, gestión ambiental de los residuos, tener un huerto, hacer compostaje, hacer alianzas locales con entidades ambientales o con las entidades políticas, ¿no? Hacer participar al alumnado en las decisiones o en los plenarios, por ejemplo, del ayuntamiento, pues son experiencias que les marcan y que son cuanto menos interesantes. Lo interesante sería también que sus propuestas se llevaran a cabo, ¿no? Siempre se suele quedar como en un poco en esta especie de quiero y no puedo, pero sería interesante trabajar estas vías de participación porque realmente al alumnado pues se siente escuchado, ¿no? Y eso es muy importante. O hacer estas comisiones que nos comentaba también Mónica, ¿no? No solo de alumnos y alumnas, sino con profesorado, alumnado, familias, ¿no? Eh, y luego, pues aquí ya entrábamos un poco en cuáles podían ser estas prácticas dentro de lo que es la educación infantil, secundaria y bachillerato. Aquí realmente, pues, iba a dar unos ejemplos que son muy genéricos y que creo que aportan mucho menos de lo que nos han aportado las experiencias de las compañeras. Así que realmente, pues, para cerrar, decir que avanzar hacia una educación ecosocial pues ahora mismo no es una moda ni una opción, ¿no? Eh, Más cuando ya en el 2022 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció como un derecho humano gozar de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, ¿no? Si tenemos en cuenta que ya incluso lo podemos considerar un derecho humano, pues debería ser una prioridad, ¿no? En todas nuestras acciones educativas. Pero como vemos, pues es una responsabilidad colectiva, no solo como educadora, sino como sociedad. Y aunque tenemos estos marcos normativos sólidos, tanto nacionales como internacionales, debemos mantener esa convicción de que es posible, ¿no? Con esta mirada ecotópica que nos ha compartido Alicia, ¿no? De que hay otros futuros posibles, ¿no? En el presente a veces un poco desesperanzador, pues creo que es muy importante transmitir al alumnado y a las personas a las que acompañamos de manera educativa, pues esta posible esperanza, ¿no? Entonces, pues nada, agradecer profundamente a vosotras, todas las personas maestras y educadoras que habéis participado como ponentes y que hoy habéis compartido vuestras experiencias porque encarnan lo que significa educar desde el compromiso ecosocial, que es transformar la escuela para transformar la escuela y los espacios para transformar la vida. Así que muchísimas gracias por haber participado. Aquí os voy a compartir ahora en el chat pues algunos documentos y guías que creo que son de interés para trabajar en algunos de los aspectos que hemos dicho. Y, y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aguantado hasta el final en este maratón de pruebas. Y por mi parte, pues nada más. No sé si tenéis alguna cosilla que queráis comentar. Voy a compartir esto antes de que os vayáis. A ver. También he comprobado que estar sola como coordinando esto y sin una persona ayuda técnica es bastante complejo, ¿eh? Es la primera vez que lo hago sin nadie más y ojo que tiene su aquel. Bueno,
Muchísimas gracias, de verdad. Espero que no se os haya hecho muy pesado, pues, muy pesadas las esperas. Yo dentro de que ahora me voy a tener que tomar un vaso de agua muy grande. Lo he disfrutado mucho escuchándoos porque realmente yo todas estas experiencias que habéis compartido las conocía, pero las conocía leídas o contadas por otra persona. Entonces me ha gustado mucho escucharlas de primera y veros también, aunque sea a través de la pantalla. Así que eso, muchísimas gracias. Y bueno, si nadie tiene nada más que compartir, pues lo dejamos por aquí. Os mandaremos la grabación del vídeo por si queréis recordar los mejores momentos. Y nada, muchísimas gracias a todas y que paséis una buena tarde. Bueno, un Muchas saludo. gracias. Muchas gracias.